Sean bienvenidos una vez más a la ciudad de La Habana. De esas ciudades que si fueran un artículo de Shein sería lo que pediste versus lo que recibiste. No sé si me hago entender. Pues sí, como cualquier rinconcito del mundo, también tiene su fin del ciclo 2024, con un trago bastante amargo diría yo. Pues en este video repasaremos lo bueno, malo, lindo y feo de ella durante estos últimos 12 meses, incluyendo todo un recap de cosas que pasaron no solo en esta, la capital, sino también en el país. Arrancamos con lo que consideramos lo malo. Porque dicen por ahí que lo malo se sale rápido. Y es un pequeño resumen que les traigo de varios acontecimientos que fueron sucediendo a lo largo de estos últimos 12 meses. Vamos allá. El paquetazo económico, un conjunto de medidas que fueron aprobadas los primeros días de marzo, lo que conllevó a que aumentara el precio en el mercado informal del dólar y el euro a 314 pesos y 320 respectivamente. Entre esas medidas, si existió una que llamó la atención, fue el aumento del precio del combustible, así como el incremento de la tarifa de los servicios básicos, lo que provocó descontento popular y largas filas en los puntos de gasolinera. Y relacionado con las monedas extranjeras, créanme que esta fue una temática que dio mucho de qué hablar durante todo este 2024. Que si sube el precio del dólar y el euro, que si alcanzan valores históricos, que si el toque, déjenme decirles que fue una completa locura en una Cuba que a día de hoy me atrevo a decir que se vive completamente dolarizada. Avanzó 2024 y mientras nosotros nos dimos la tarea de ir descubriendo otros rinconcitos de Cuba, al mismo tiempo los manteníamos al tanto de todas las novedades que acontecían en la isla. Y déjenme decirles que si hay algo de lo cual no nos libramos durante estos meses fue el tema de los apagones. Sí, esa agonía de horarios, bloques, programaciones, sumado a muchas afectaciones de la llamada columna vertebral del sistema energético nacional, sufriendo históricamente todo un apagón nacional de varias horas de duración.
La crisis del combustible se agudizaba cada día más, por eso era, digamos, algo normalizado caminar por varios puntos de gasolina de la ciudad y encontrarte con largas e interminables colas para alcanzar unos pocos litros de gasolina. Por ende, comenzó a subir la tarifa del precio de los taxis o almendrones públicos hasta tal punto de que un tramo costase 300 pesos cubanos. Así comenzaron problemas no solo con el combustible y la electricidad, sino también con el agua y el gas. Las medianas y pequeñas empresas también fueron otro tema de debate durante 2024 debido a las limitaciones, trabas y obstáculos que presentaron y que saben que hemos documentado bastante, sobre todo en contenidos recientes acá en el canal. Por si fuera poco, este año el tema del turismo no fue tan bueno que digamos, ya que hasta noviembre de 2024 el país recibió 2.719.259 viajeros, lo que representa el 95,2% del total registrado en el mismo periodo de 2022, es decir, 137.047 viajeros menos.
Y no podríamos excluir en este resumen los fenómenos atmosféricos que estuvieron sacudiendo la isla durante estos 12 meses. Dígase, por ponerles un ejemplo, los huracanes Oscar y Rafael. Gente que me está escribiendo. Vamos a ver. Ahora, la parte de la categoría de lo bueno. Créanme que yo eso se los dejo como tarea, que ustedes comenten ahí abajo lo que crean al respecto, porque como cubano no consideraría algo como tal con esas características, pero creo que sí queda encerrado dentro de ese círculo toda esa posibilidad que han tenido muchos cubanos de emigrar de este país en búsqueda de un mejor futuro. Al mismo tiempo encontramos lo que es como tal la resiliencia de los que al día de hoy siguen viviendo aquí en la isla. Lo lindo y lo feo, estos dos últimos creo que tengo que mencionarlos juntos porque van de la mano. Pienso que lo lindo es toda esa riqueza visual que aún se mantiene en pie y llama la atención de todo aquel que quiere seguir descubriendo Cuba. Lo lindo es el ímpetu que siempre, a pesar de todo, tiene el cubano para seguir sobreviviendo y la capacidad que tiene de encontrar al menos un punto de felicidad entre tanta tristeza. ¿Y por qué va lo lindo de la mano con lo feo? Preguntarán algunos. Porque detrás de esas vistas, esos mágicos atardeceres, se encuentra una Cuba decadente, en ruinas, llena de edificios que se derrumban y con el tiempo se perderán por completo. Todo un contraste.
Со многих мест. И Марта, не Марта, а Мадейра придает такие типичные кубинские черты лица. Поэтому она еще говорит, кубинский.